Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Hoy es día 4 de marzo del 2022 y estamos dando comienzo a la primera aula de este mes correspondiente al seminario de neumología, el estudio profundo del Espíritu Santo. Y vamos a orar primero para compartir la palabra y luego lo vamos a hacer escuchar una pequeña alabanza que se llama Mi Regalo, de un cantautor español que tengo el privilegio de ser amigo, porque él ya es pastor, pero cuando yo lo conocí era un cantante flamenco muy famoso y bien entregado al mundo. Luego se convirtió y hoy tiene una de las iglesias más grandes de Madrid y editora musical cristiana. Así que bueno, la hermana Gladys va a orar en el nombre de Jesús para comenzar el culto. Gladys. Se me escaparon todas ahora. Mónica. Amén. ¿Puedes orar, por favor? Sí, amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por poder estar reunidos delante de tu presencia, Señor, para aprender más de tu hermoso Espíritu Santo. En esta noche, Padre, te pedimos que derrames una unción especial sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí dispuestos a aprender de ti, sedientos de tu palabra, sedientos, Señor, de tu Espíritu Santo. En esta hora te pedimos que derrames tu presencia sobre nuestras vidas. Señor, dándonos sabiduría y entendimiento para cada palabra que salga de la boca de tu profeta, Señor, quede guardada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, a los que van a ingresar y aún los que vean las repeticiones, Señor, que serán impactados por tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria en esta noche y te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, gracias. Bueno, vamos a escuchar la alabanza de Marco Vidal. Él era un cantor en el mundo muy famoso de flamenco, de español, tenía un grupo Ketama, y yo tuve el privilegio de conocerlo antes y después. Un hermano cristiano lo trajo a la iglesia y se convirtió y hoy tiene una de las iglesias más grandes de Madrid, ya no gitanas, sino pueblo común, gitanos y no gitanos, y grabó ya más de 10 CD, ganó varios premios Grammy, bueno, es un cantante profesional. Así que vamos a escucharlo, se llama Mi Regalo, que es el regalo que nos dio Cristo, el Espíritu Santo. Así que vamos a escuchar esta alabanza hermosa. Recuerde que si no la puede escuchar por aquí, abre la ventanita de YouTube y ahí lo puede escuchar, o después, como quiera. Vamos adelante con la alabanza. No son muchos, pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos, me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena, solo pendientes de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos, porque ellos mismos ya se saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso ahí, extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí, que me respetan y regalan
vez y me quieren como soy, aunque me conocen bien. Están cerca, no me es fácil engañarles, porque llevan mis heridas y miserias en su pecho, aunque jamás me echan en cara lo que han hecho, aún teniendo una razón. Son amigos, no hace falta dar sus nombres o apellidos, porque de sobra ellos se saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso ahí. Peregrinos incansables, luchadores de marfil, forasteros con nostalgia del hogar. En sus frentes brilla el sol, en sus manos siempre hay pan. Oh, oh, y en sus labios no hay engaño ni hay traición, porque son sellos y jamás he visto zánganos más bellos, ni me he reído tanto como junto a ellos, aún en medio del dolor. Son amigos y no quiero dar sus nombres ni apellidos, ellos lo saben y se dan por aludidos. Bueno, bendiciones a todos, bienvenidos. Una alabanza que debe tener más de 30 años. Cuando yo le conocí allí en Madrid, todavía cantaba flamenco español y luego al año me entero que se había convertido en su primer éxito. Es esto que es mi regalo, el regalo más especial, que son los amigos, y el amigo de los amigos es el Espíritu Santo. Amén. Después escúchenla. Es muy dulce y todo el repertorio de él es en ese estilo. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Les voy a rogar que de acá en más, los que puedan, prendan sus cámaras, porque muchas veces me da fastidio que Dios me da profecía. Yo puedo cortar en el momento y dar palabra si los veo, pero no sé qué es lo que están haciendo. Muchos apagan la cámara, se van, hacen otras cosas. Y no quiero ser duro ni violento, pero es una videoconferencia y en sentido tiene de participar todos. Y si mire que aparece una visión detrás suyo y usted por tener la cámara apagada se la pierde. No es que se la pierde, Dios quiere hablar con usted y le dice, no, estoy ocupado, estoy haciendo la torta, estoy haciendo, no sé, lo que quiera. ¿Sí? Así que el que pueda y quiera, prenda la cámara. Amén. Gracias. Sonríe, Jesús te ama. A ver las caritas de sonrisa. Mostrando los dientitos como el perrito. Vamos. Ahí está. ¿Vio qué lindo? Bueno, bienvenidos a todos. Seguimos con el Espíritu Santo. Ya estamos en el tercer mes. Y esta primera clase vamos a hablar de las 10 cosas fundamentales que tenemos que saber sobre el Espíritu Santo. Porque hay mucho malentendido, se lo confunde. Nos ponemos a hablar con gente que es indocta en la palabra de Dios, que no conoce, y empiezan a decir una sarta de cosas. Cuando uno le pregunta una pregunta muy simple, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué representa el Espíritu de Dios? Y unos piensan que es un poder impersonal de Dios para salvar a las personas y que salve a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos tiene que decir la Biblia acerca de él? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y son 10 tips, 10 puntos fundamentales para obtener que un siervo tenga respuestas rápidas. Decirle a la gente, ¿qué es el Espíritu Santo? Si yo le pregunto a cualquiera, digo, ¿qué es el Espíritu Santo? Automáticamente sale
la respuesta bíblica. ¿Cuál es? La tercera persona de la deidad, es parte de Dios, es un ente tripartito, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Punto número 1, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, no es un poder ni una fuerza extraña, la Escritura le atribuye personalidad distintiva, tiene su propia personalidad. Quiere decir que en el Dios, en todo el Dios poderoso, conviven tres personalidades, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Sí, y al igual que el Padre y el Hijo, deben ser dignos de toda honra. Léeme, por favor, Mateo 3, del 16 al 17. Te dije que te ibas a trabajar, ¿no? Pues se me queja, me pide aumento, no sé, está pidiendo... Capítulo 3, ¿cuánto, apóstol? Ah, ¿vio? Arrancó, a ver. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo digo en español para que me entienda. Bueno. Dice la palabra. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que descendió de los cielos. Después que Jesús ya estaba en la tierra, descendió el Espíritu Santo. Se posó sobre Jesús y luego quedó aquí en la tierra como promesa de Dios. El punto número 2 que hay que tener bien claro para enseñar es que el Nuevo Testamento hace mención del Espíritu Santo constantemente. El Nuevo. Fíjense que la mayoría está en el Nuevo. 56 veces está mencionado en los Evangelios. 57 veces en el libro de los Hechos. 112 veces en las cartas de Pablo. Y 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. Amén. Metódicamente y sistemáticamente el Espíritu Santo está mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere al Espíritu de Dios, ¿sí?, que descendía de los cielos esporádicamente, no habitaba aquí en la tierra. El Nuevo ya habita aquí en la tierra. Tercero, el Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje de todos, tiene la voluntad y se le puede tratar como una persona. Se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir, se le puede contristar o mejor ponerse bajo su cobertura, pedirle, amarlo, recibirlo. Hechos 5:3, lee por favor. ¿Alguien más quiere leer? ¿Así vamos alternando o no? Dice: Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Había una orden de vender todas las cosas para que los apóstoles administraran por una dirección del Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira mintieron. ¿A quién? A Dios y al Espíritu Santo. Mintieron quedándose con una parte y la Biblia dice que murieron inmediatamente. Punto número 4. Encontramos en la palabra afirmación de su divinidad. El Espíritu Santo posee atributos divinos, que quiere decir de Dios. Tiene omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia y también es eterno. Dios es eterno, por tanto el Espíritu Santo es eterno. Esto lo vemos en 1 Corintios 2, 10, 11. Lee ese solo y después yo leo los otros versículos. 1 Corintios 2, 10 y 11. Dice: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. El Espíritu está por todas partes, escudriña todo, sabe todo lo de Dios. También después léelo en su casa, no lo vamos a leer ahora. Salmo 39:7, anote:
Zacarías 4, 6 y el libro de los Hechos 9, 14. ¿Sí? El Espíritu Santo posee atributos divinos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. Esos son atributos de Dios. Quinto, el Espíritu Santo es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento, perdón. El Espíritu de Dios, 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Romanos 8, 9, el Espíritu de Cristo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Menciona al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo, porque es el mismo. El Espíritu eterno, Hebreos 9, 14. Hebreos. 9:14 Sí. dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Aquí menciona la eternidad del Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad, Juan 16, 13, versículo muy conocido. Toda esta guía se las estoy dando como antesala a lo que vamos a hablar ahora después, pero para que lo tengan, se lo voy a pasar al grupo escrito para que sepan cómo responder ante una pregunta de alguien que dice, pero ¿el Espíritu Santo qué? ¿Cómo que es la Trinidad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Veo que se encuentra uno a veces con esa gente que no se conforma con nada. Bueno, acá responda con palabras, ¿sí? Lee, por favor, pastora. Juan 16. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu de verdad. ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? Porque es el Espíritu real, puro, el Espíritu de Dios, el Espíritu que está sobre todos los espíritus que existen en la creación. Amén. Otro, el Espíritu de gracia es mencionado. Hechos 10, 29. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Repetí lo que dice. El 10:29 Sí. dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Y el 30? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Amén. Es el Espíritu del favor cuando anticipa a Dios lo que va a hacer en tu vida. Sexto punto de esta guía de los 10. Podemos ver al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento haciendo diversas actividades, o sea, trabajando en diferentes tareas que Dios le dio. Obrando en la creación, Génesis 1, 2, conocido, y se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Dan aliento a los hombres y a los animales, Génesis 2, 6, 7, el aliento de vida de Dios parte del Ruaj, del Espíritu de Dios. Capacitando a los hombres para la batalla, lee Jueces 3, 10. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Ritasaín.
los capacitó, los entrenó, les dio estrategia ¿para qué? Para la victoria del pueblo de Dios. Lo mismo hace con tu vida, te da estrategia para la victoria. Otra del Antiguo Testamento, capacitando a los profetas para anunciar el mensaje del Señor. Miqueas 3:8. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob en su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Los capacita a los profetas, les dio capacidad, autoridad para denuncia, exhortación. Vamos ahora al punto número 7. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios. Isaías 63:11. Y capacitaba a ciertos hombres para las tareas especiales. Isaías 63, versículo 11. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Amén. Éxodo 31:3 lee. Éxodo 31:3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Capacitando profetas. Repetí, ¿lo hizo llenar de qué? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte o menester de la tierra. Lo hizo completo. Punto número 7. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios, ya lo leímos. Capacitaba a ciertos hombres en tareas específicas también, pero sin embargo no era dado a todos los hombres y podía ser retirado. Se podía quitar al Espíritu Santo, se lo podía sacar, Dios lo podía sacar. Fíjese claramente lo que dice Jueces 13:25. Todo esto es el mover del Espíritu y el accionar antes de la venida de Cristo, porque hay una grandísima diferencia. ¿Entendiste el versículo? Sí. No, 13 dijo. 13:25. Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Lee el versículo 16 de Jueces 20. Capítulo 16, 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Se apartó el Espíritu de Dios, perdió la fuerza, perdió el poder por causa de ¿qué? El pecado. Ahora después vamos a ver por qué en el Nuevo Testamento es distinto. Es muy diferente. Tome nota de esto. En el Antiguo Testamento, por causa del pecado, se apartaba la presencia de Dios de su pueblo. Y Salmo 51:11 es el último versículo de esto. Dice, no me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¿Qué pide el salmista? Repetilo. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Puede ser quitado en el Antiguo Testamento. Retenga eso.
Punto número 8. La primera obra del Espíritu Santo en los hombres es convencer del pecado, da convicción de pecado. Eso lo trae el Espíritu Santo. Juan 16, 8 al 11. Del 8 al 11. Yes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Él los convencerá de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. Hechos 2:37, una de las tantas funciones. El Espíritu lo hace a través de la predicación. Hace muchísimo ruido tu micrófono. A ver. No, lee, tranquila. A ver ahí. Ahí está. Repítame el versículo, apóstol. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. La predicación inspirada por el Espíritu Santo. Y del ejercicio de los dones espirituales. O sea, ahí está el convencimiento del Espíritu Santo y su divinidad. Primera de Corintios 14, 24 y 25. Perdí la fuerza hoy porque me corté el pelo, ¿vio? Hasta el bigote me corté. 14, 24 y 25. ¿Yo qué dije? Primera de Corintios. 14, 24 y 25. Muy bien. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, que la presencia del Espíritu Santo corrige todo, reencamina a uno al perdido, ¿sí? Y lo hace entrar en razones. Muchas dirán, bueno, que venga para mi marido, ¿no? Porque no va a entrar en razones. ¿Puedo hacer un breve break? Me acordé de un chiste. Dice que la mujer va al psicólogo, terminó la sesión, dice, bueno, nos vemos la semana próxima y vamos a trabajar con el inconsciente. Y la mujer se pone seria y dice, no, si mi marido no quiere venir ni a palos. Chiste de salón. Bueno, así tratan a los hombres, ¿vieron? 9. El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes. Hechos 2:38. Escucha, profeta, cómo se está riendo, Guillermo. Sí. ¿Está bueno o no está bueno? Buenísimo. Bueno, seriedad, por favor. Sigamos. El Espíritu Santo es prometido, y fíjese, remarco, a todos los creyentes, no para todos. Lee, por favor, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. A los que creen, no es para todos. ¿Sí? A los que creen, les es dado el don del Espíritu Santo. Amén. Acá viene un fantasma, me apagó el teléfono, lo prendió solo, así que seguimos, igual. Lee, por favor, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas, ¿sí?
Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para Amén. que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor. Amén. Y el último, Gálatas 3, 2, 5. Del 2 al 5, ¿no? Gálatas 3, versículo 2 al 5. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. El Espíritu Santo, por el oír por fe. El Espíritu Santo te guía, te lleva. El punto número 10 dice, el Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración, de hacerte nueva criatura, de hacer la transformación total en tu vida. Él es el sello de nuestra salvación. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, de la palabra, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, o sea, luego de haber recibido el mensaje, la visitación de Cristo, habiendo recibido el evangelio de la verdad, habiendo recibido el evangelio de salvación y habiéndolo creído, en ese momento fueron sellados con Él, junto en Él, sellados, unidos a Él con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí?, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Como miras en la redención, la posesión adquirida de Dios para que sea alabanza a su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el último punto es importantísimo de entender para explicar que Él es el Espíritu el que nos induce, que nos produce, que nos lleva hacia los pies de Cristo, que nos habla de Cristo. El Espíritu Santo es cristocéntrico, habla de Jesús, pero Jesús dice, todo lo que mi Padre me enseñó, lo que he oído de mi Padre, yo los he enseñado. Pero ustedes tendrán a mi Santo Espíritu, a mi Espíritu con vosotros hasta el fin de los tiempos para que sea glorificado mi nombre y se cumpla todo lo escrito en la palabra de Dios. Bueno, acá hay una hoja en blanco, así que esta no la leo, ¿no? La hoja en blanco no se lee. Bueno, gloria a Dios. Son 10 puntos que el Señor me dio. Ahora después se los voy a pasar al grupo para que lo tengan, para que sepan cómo responderle a alguien que duda o dude del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora vamos al capítulo de hoy, de lo que tiene que ver. Esto es un agregado que Dios me dio anoche. Y vamos a ver de por qué es necesario saber transmitir. Porque hasta ahora vimos cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo es el accionar, cómo es Él, pero tenemos que saber cómo hablar ante el vulgo, ante la gente que no conoce al Espíritu Santo, que no tiene ni idea, que no dice amén todos los días. Porque cuando nosotros hablamos entre nosotros decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mari? Amén. Así sea, significa. Pero la gente de afuera no sabe. Y no sabe qué es el Espíritu Santo, no sabe el poder que tiene, no sabe la bendición que tiene con el poder de Dios. Y para iniciar este estudio, esta parte del estudio, debemos comprender primero que el Espíritu Santo es Dios, de Hechos 5, 3 al 4, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Dios decidió
presentarse ante la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y estas son la expresión de tres personas y otras traducciones, otra gente lo llama personalidades. La personalidad de Papá, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres diferentes y con todo, así y todo, por igual, las tres son uno solo. Es un ente tripartito, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos son importantes en nuestra vida, por supuesto, pero todos cumplen un propósito. Las tres personalidades de Dios, les llamo yo. La expresión Espíritu Santo es propia del Nuevo Testamento, es un tema bíblico por excelencia en el Nuevo Testamento, es la vida de Jesús, o sea, los milagros de Jesús, pero más el Espíritu Santo de Dios. Y es muy extenso y comprende, sin embargo, significados muy amplios. Sin embargo, conoceremos en este estudio acerca de su naturaleza, de la deidad, de los nombres que tiene el Espíritu Santo, diferentes nombres fueron dados en la palabra, y su operación en el Antiguo Testamento. Cómo operaba en el Antiguo Testamento y cómo opera ahora. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en este último apartado bíblico, es donde más conocemos acerca de él. Pedro lo expresó de la siguiente manera: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, su primer sermón, Pentecostés. Y en los postreros días, dice ¿quién? Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu una gran porción, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el monte del Señor será salvo. ¿Qué quiso decir el Señor? Un derramamiento del Espíritu previo a la venida de Cristo, que ya está ocurriendo, pero necesitamos de la llenura de la personalidad de Dios, la tercera persona del Espíritu Santo, para poder vivir en esta tierra inmunda, corrupta, con inmundicia, porque a través del Espíritu Santo de Dios es el motor, la manifestación de los milagros y los dones que Dios te da. El Espíritu Santo nos induce a proclamar el misterio que se ha manifestado, se ha mantenido oculto, en los tiempos eternos, desde tiempos inmemoriales, que Jesucristo, el Cordero de Dios, el Salvador de todos, Él es el Salvador de todo el mundo, que todo el mundo necesita conocer, es en quien necesita confiar para escapar del juicio venidero de Dios, porque del juicio no se salva nadie, todos van a pasar por ahí, pero la salvación nosotros la tenemos de antemano porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y también Jesucristo nos eligió como pueblo. Yo obedezco al Señor, obedezco a Jesucristo, su palabra, sus mandamientos. El Espíritu Santo me ayuda a perfeccionarme día tras día y llego a la meta, a la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo es Dios, es el quien guía nuestras vidas como creyentes. Él nos da poder para proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué nos da poder el Espíritu Santo? Para proclamar, para pregonar, para predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio del Reino predicaba Cristo, el Evangelio del Reino predicamos nosotros, que es un reino de poder, de virtud, de paz, de prosperidad. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa. Siempre es una fuerza activa que da vida. Las palabras hebreas, ruach, que te dije anteriormente, y griega, neuma, se emplean para hablar del Espíritu. Significan literalmente viento en hebreo, aire en movimiento. Sin embargo, en la opinión de los especialistas, su sentido original es
el aliento de vida de Dios, el soplo de Dios. Lo que te hace revivir, revitalizar es el Espíritu Santo. Yo me quedo con esta última definición. El aire puesto en movimiento por la respiración de Dios es una adecuada traducción sería entonces el hálito de vida, el aliento de vida que sale de Dios para transformar tu vida a través del Espíritu Santo. En Génesis 2:7, el ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre él el aliento de vida, el ruaj. El aliento de vida fue soplado sobre Adán y Adán vivió. Es cierto que en este caso la palabra usada no es ruaj, sino neshama, pero debemos entender que ambos términos son equivalentes en el idioma hebreo. Son equivalentes en el idioma hebreo, ¿sí? Entre las muchas diferencias bíblicas que confirman esta significación, tenemos el Salmo 104:29 que dice: le quitas el aliento de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Está hablando lisa y llanamente de la muerte. Dios le quitó el aliento de vida y del polvo vienen y del polvo volverán. O sea que el alma, no, el espíritu, no. Lo que muere es el cuerpo carnal. Pero cuando llegue el día de la resurrección, el día de la victoria de Cristo final, sonarán las trompetas y todos los muertos en Cristo resucitarán. Iremos junto con Él a la patria celestial. Esa es la promesa. La cita que nos da una mejor ilustración acerca de la obra del Espíritu Santo es la visión del Valle de los Huesos Secos, la cual encontramos en Ezequiel 37, 1 al 14. Es una historia, no la vamos a leer. Es una fuerza vital, es la energía de vida, el espíritu que anima a todos los seres vivientes, procede del aliento del espíritu. El espíritu es el ruaj de Dios. Por consiguiente, la acción primordial del Espíritu Santo tiene que ver con la animación, reavivamiento, sostenimiento de la vida. Y no solo humana, sino de toda la creación. Toda la creación se mueve por el accionar del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendiendo? La naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuál es la naturaleza de ese Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene naturaleza divina. Es un Dios. Tiene el mismo origen que Dios, quiere decir. Son uno solo. Y Jesús nombró al Espíritu Santo como una de las tres personas, se dice en español bien clásico, el Dios Trino. La Trinidad, equivalente, no es menos ni nadie. Son Padre e Hijo y Espíritu Santo en un solo ser. El hecho que se nombró al Espíritu Santo en el último no indica que tenga una oposición inferior, lo que te decía, que se originó en otro tiempo. Tampoco el hecho de que cada una de las tres personas se nombre por separado quiere decir que cada una tenga su propia naturaleza divina, su propia personalidad, su propia distinción. No. La naturaleza divina del Espíritu Santo no está separada de la naturaleza divina del Padre y del Hijo. Son la misma. Naturaleza quiere decir origen, lugar. Son lo mismo, vienen engendrados juntos. La Escritura enseña que hay un Dios con una naturaleza divina y no hay tres dioses con tres naturalezas divinas. Cada una de las tres personas que posee está única e indivisible en la esencia divina de Dios en su totalidad. La Biblia le atribuye una personalidad distintiva, como también sucede con el Padre como con el Hijo. Léeme por favor Mateo 3, 16, 17.
Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Siempre se emplea en relación con el pronombre personal masculino, o sea, el espíritu. A pesar que el griego, el término espíritu es neutro, ¿sí? Esto es un detalle teológico, pero es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo piensa, conoce cada lenguaje de la tierra. O sea, por eso yo a veces digo, hay gente que dice ser profeta, que tener don de lenguas del Espíritu Santo, y cuando tiene que profetizar habla, sí, dice el Señor, eso lo dicen todos, ¿no? Después empiezan a hablar 800 palabras en lenguas y le dicen, no sé, Pelé, Maradona. ¿Y qué entendió la persona? Pelé y Maradona, el resto no entendió nada. El Espíritu Santo, para tu información, conoce todas las lenguas. Y cuando Dios le manda a hablar a tu vida, así hables inglés, francés, tucumano, lo que hables, Dios te va a hablar en tu idioma, en tu lengua, aunque la persona que profetice no conozca tu lengua. ¿Se entiende? El Espíritu Santo es el que habla usando un canal de Dios como un profeta, ¿sí? Tiene voluntad propia el Espíritu Santo, ¿sí? Romanos 8:27, 1 Corintios 2:10, el 12:11, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir, como dijimos recién, Ananías y Zafira, se le puede probar, ¿sí? Para ver si es de Dios, probar todos los espíritus, se le puede resistir, se le puede contristar, se lo puede echar fuera, porque hay mucha gente que con tanto pecado está apartándolo de su vida y de sus cosas. Por otra parte, el Espíritu Santo también enseña, testifica, convence, conduce, entiende, habla y anuncia. Léeme por favor Mónica 14, me trae el libro propio. Juan 14:26. Ya estaba siendo escritora de un libro de la Biblia. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. No solamente ya aprendimos todo lo de Jesús, sino que cuando Él viene sobre nosotros nos enseña todas las cosas que debemos de saber. Yo recuerdo que antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo yo solo leía la Biblia. Tenía la evidencia de nacimiento. Pero cuando vino el Espíritu Santo a manifestarse en mí, comencé a transformarme en un hombre de mucha sabiduría. Y yo digo, ¿de dónde viene esto? Hasta sabiduría en electrónica, en telecomunicaciones, en cosas que eran dificilísimas para un hombre sin estudios o estudios a medio terminar como era yo. El Espíritu Santo me llenó de eso. El Espíritu Santo me llenó de los idiomas que hablo. Porque para hablarle a la gente hay que conocer idiomas. No había tiempo ya a los casi 30 años con 2 críos de estudiar. No había tiempo ni plata ni dinero, pero Dios de toda gloria me lo dio a través de su Santo Espíritu. La deidad del Espíritu Santo, y esto es un punto muy, muy, muy importante, es Dios. Está muy relacionado con su naturaleza, puesto que el Espíritu Santo es Dios, ya que el Espíritu Santo posee atributos divinos, posee omnisciencia, omnipotencia, eternidad, posee todo. Todo lo que tiene Dios lo tiene el Espíritu y lo tiene el Hijo. ¿Sí? Y seguimos. Vemos que en las Escrituras, como el Espíritu Santo, se le adscriben operaciones divinas, se le envían para hacer operaciones divinas. La primera operación, el primer trabajo que el Espíritu Santo ejecuta, ¿cuál es? La creación. Y se movía el Espíritu por toda la faz de la tierra, no habiendo existiendo nada.
Luego la voz de Dios dio el comando y el Espíritu Santo ejecutó. Fue creada la tierra, los mares, todo lo que se creó fue bajo la orden de Dios y fue bajo la mano del Espíritu Santo de Dios. También Él está en la regeneración de las vidas y las personas. También actúa en la resurrección. Se le pone a un mismo nivel de dignidad que el Padre y que el Hijo. Lee 1 Corintios 10, 4, 6. Miren todo lo que tengo todavía. Se me van a dormir. 10, 4 al 6. Sí, señorita, señora. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Se lo pone en el mismo nivel de dignidad con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Mucho se ha escrito acerca de la deidad, mucho se discutió. Yo recuerdo algunos, que he leído algunos encuentros teológicos, tanto de la Iglesia Católica como de iglesias protestantes o evangélicas. Siempre estuvo el viejo paradigma entre los bautistas, Asambleas de Dios y los pentecostales. Yo pertenezco a una gama pentecostal y siempre vamos a ir por el lado del Espíritu, el lado del Espíritu libre, que se manifiesta como quiere. En vez en otro tipo de iglesia como bautista, Asamblea de Dios o presbiteriano es el Espíritu Santo limitado. Solo obra o puede salir y manifestarse luego de determinadas condiciones. Pero todos somos hijos de Dios, todos leemos la Biblia y todos somos hermanos. El resto es rito, ritual, como le quiera llamar. Mientras se ha escrito sobre la deidad del Espíritu Santo, esto nos da lugar a controversias, tanto así en el siglo III, un obispo de Antioquía, Pablo de Samosata, enseñó que el hombre, Jesucristo, fue elevado al nivel de divinidad mediante un dinamis. ¿Qué es dinamis en griego? Un poder del logos, o sea, declarando palabra humana, Jesucristo fue elevado a Dios y el Espíritu Santo que le fue dado por Dios enseñó que es permitido hablar del logos o hijo de la sabiduría o Espíritu de Dios. Pero cuando estos no son más que atributos de Dios e influencias impersonales. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo no fue engendrado, no fue nacido por una declaración, una palabra del Espíritu Santo. La Trinidad es eterna. Desde muchísimo antes estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. No fue por uno que creó al otro, no. Y eso se presta a confusión. Y también muchas iglesias siempre hablan de Cristo en la tierra, el hombre Cristo, pero no hablan del hombre Cristo deidad, de la deidad de Jesucristo, la deidad del Espíritu y la deidad de Dios, por supuesto. Las confesiones luteranas, estos son bravos también, los artículos principales de fe, artículo 1 de Dios, condenan la enseñanza de los sambacetenses por negar la personalidad y deidad del Logos y del Espíritu Santo. O sea, hacen una mezcla con que la palabra escrita y el Espíritu Santo son uno solo en un rango o categoría de Dios, y eso no está bien. Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. La palabra es la palabra de Dios, como dice la Biblia, por quien fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a más de creo que son 50 hombres de Dios, no me recuerdo bien la fecha, la cifra exacta, durante 1500 años escribieron la palabra de Dios. Y los luteranos, los presbiterianos, hay mucha denominación que hace confusiones en el pueblo.
había un maestro de la iglesia de Alejandría, a esto quería ir, Arrio, que estuvo en desacuerdo con los samosasotenses, bueno, con este pueblo que basó su desacuerdo en un argumento extremado subordinacionismo y llegó a la conclusión, o sea, vivían pensando como filósofos. Un filósofo quiere explicar todos los hechos de la vida. Y este quería ver y qué era Jesús y qué era de diferente del Espíritu Santo, y llegó a la conclusión de que Jesús era más que un hombre que fue adoptado por Dios y que Jesús era el Logos, o sea que era la palabra, el Hijo de Dios que existía antes de la creación del mundo. Sin embargo, no era eterno. Una contradicción. Si Jesús es parte de la Trinidad y Dios es eterno, ergo, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son eternos, ¿verdad? Según Arrio, Jesús era la primera criatura de suprema importancia que a Dios ayudó a crear todo lo demás. Si era una criatura, como Arrio insistió, no podía ser Dios. Tampoco podía el Espíritu Santo ser verdadero Dios desde su punto de vista. Arrio enseñaba que el Espíritu Santo era la primera criatura que Dios hizo. Y hoy los testigos de Jehová enseñan esto. Fíjese, uno que conoce la Biblia y que está estudiando la palabra, la bestialidad que es, discúlpeme el término, que esta gente habla. ¿Sí? Sin embargo, ellos consideran que el Espíritu Santo es solamente una fuerza que procede de Dios. Eso es el Espíritu Santo para un testigo de Jehová, para algunos mormones, para algunos de esas iglesias americanas, Jesucristo de los últimos días. Fíjense la confusión que presta, cuando es muy simple. Dios es trino, tripartito, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo poder que emana del trono de gracia se conduce como un hilo conductor desde Dios, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo aquí en la tierra. El que tomó el liderazgo para corregir la herejía arriana fue Atanasio, un obispo de Alejandría, que en un concilio general de obispos orientales en Nicea, en el año 325 después de Cristo, con la palabra homonousios, declaró que el Padre y el Hijo son un Dios que tiene la misma sustancia y naturaleza, y también defendió el homonousios del Espíritu Santo en el Sínodo de Alejandría del 362. Quiere decir, en el año 362 después de Cristo se reunieron muchos teólogos, muchos especialistas en la palabra. Recuerde que como no había imprenta, todavía no se podía discutir si eso estaba escrito o no en la Biblia. Hoy tenemos la virtud que la palabra está escrita hace cientos de años. También tenemos la virtud que vía internet tenemos la palabra de Dios pura, porque podemos buscar la Biblia que querramos, la versión que querramos, comparar, estudiar. Pero esta gente no lo tenía. Se basaban en traducciones del griego, el arameo y el latín, que eran apócrifas. Había confusión en la escritura. Pero la homoniosus del Espíritu Santo se declaró 2 años después, enseñando que el Espíritu de Dios es Dios. O sea, que hay una Trinidad, porque solamente un espíritu podía ser personas participantes de la naturaleza divina. O sea que el Espíritu Santo sí o sí es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá quiero hacer un impasse. Ustedes vieron que yo siempre oro últimamente, gracias Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cierro toda oración con eso. Todos me decían, no, pero hay que darle gracias a Jesús solamente, Él es digno de toda honra. No, los tres conforman la parte de la deidad, tripartito. ¿Sí? Este Atanasio estuvo convencido en el Concilio de Alejandría que la fórmula para el bautismo
revela la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza divina del Espíritu Santo. Espíritu fuera solamente criatura, no estaría incluido bajo el mismo nombre con el Padre y con el Hijo. Hasta entonces no se había dicho mucho sobre la tercera persona de la Trinidad, pero en los años siguientes se le dio mucha más atención a la identidad del Espíritu Santo. ¿Quién era este Espíritu Santo? Un obispo de Macedonia, de Constantinopla, se opuso a lo que estaba exponiendo Atanasio, e insistía que el Espíritu Santo es una criatura subordinada al Hijo. Y fíjese que esto ocurrió en el año 300 después de Cristo y hasta el día de hoy sigue el debate en distintos tipos de iglesias, sectores, pero que no vienen al caso. Nosotros sabemos y experimentamos continuamente que son parte de la deidad, que cuando entramos en contacto con el Espíritu de Dios, es Dios. Estamos entrando confiadamente al trono de la gracia porque el Espíritu Santo acciona, Jesucristo nos llama a ser pastores, a ser evangelistas, pero el Dios Padre confirma, es un ente tripartito. Bueno, en el Sínodo de Alejandría, esto es un poco de historia, impulsado el Tratado de Basilio de Cesarea sobre el Espíritu Santo, porque hace cientos de años que se viene discutiendo sobre el Espíritu Santo. Un señor, ¿cómo era ese señor? Basilio de Cesarea condenó tanto el arrianismo como la enseñanza similar de los, acá se pone lindo, neumotomaquianos, del griego, los que luchan contra el Espíritu Santo. Yo me salió y todo, y eso que no tengo dientes, Los neumotomaquianos. Es el nombre griego de los que luchan contra el Espíritu Santo. Que también fueron llamados los macedonios. Basilio fue el primero en formalizar la terminología aceptada para la Trinidad. ¿Saben lo que dijo? Que era una sustancia y 3 personas. Que había algo flotando por ahí y 3 personas. Por eso les di anticipadamente lo primero, definir claramente, bíblicamente, qué es, quién es, cómo es el Espíritu Santo en 10 tips. Ahora vamos a ver todas las cosas que se dijeron y se hablaron. Un amigo de este Basilio, Gregorio, notó la distinción bíblica entre las 3 personas de la Trinidad. Es decir, que el Padre es no engendrado. El Padre nadie lo engendró. Que el Hijo es no engendrado, ya estaba. Y el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Esta distinción útil fue aceptada por la Iglesia en un sínodo celebrado en Roma. Ya caemos en Roma, en los principios del papado, 380 después de Cristo. En el año 381 en Constantinopla, la Iglesia siguió un paso más la Iglesia siguió un paso más cierto, afirmando que la plena deidad del Espíritu Santo dentro de la Trinidad, declarando que Él era el Señor y dador que procede del Padre, adorado y glorificado el Padre en el Hijo. En el 451, tanto las partes oriental y occidental de la Iglesia formalmente adoptaron esta expresión en el credo niceno. Niceno era el patriarca, digamos así, el papa de aquel tiempo. Aunque parte de esta historia quedó como atributo de la Iglesia Católica Romana, podemos ver cómo Dios iluminó a estos hombres para defender la naturaleza de su espíritu como parte de Dios. Todo lo contrario nos daría hoy que tendríamos la prédica de una herejía imposible de cometer. ¿Por qué? Porque ni uno procede del otro, ni uno engendró al otro, sino que todos fueron engendrados al mismo tiempo, conformaron Dios desde la eternidad, o sea que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no se puede discutir más.
Por eso, luego le paso los tips para que vea y sepa responder. ¿Por qué les doy esto? Porque un verdadero hijo de Dios debe tener respuestas. Se acerca un tiempo muy bueno para evangelizar. Vendrán, vieron que inclusive mi hijo estaba haciendo todos los papeles, va a irse a España, porque eso es nieto de polaco, y se imagina tenía que pasar un año en Polonia con la mujer. Justo al medio del lío caía, ¿no? Siempre que cayó la guerra, tácate. Y yo le dije, no vas a ir a España. No, que voy a ir. No, no vas a ir. Algo va a pasar. Yo no imaginé que sería una guerra, pero vos a España no vas. Vas a vivir en Argentina. ¿Sí? Todos estos relatos históricos vienen a cuento para definir bien claramente qué es el Espíritu Santo. ¿Es indivisible? Sí. ¿Es Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sí. Lo han estudiado, han dicho 20.000 versiones que el Espíritu estaba abajo, que en otra que el Espíritu creó al Padre y al Hijo, y son todos blasfemias. Ahora vamos a los nombres del Espíritu Santo. ¿Cuántos nombres tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo se lo conoce? Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preservó el universo. El Espíritu Santo representa a Dios, actúa en las esferas de pensamiento y de la voluntad y actividad. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye parte de la Trinidad. Segundo, el Espíritu de Cristo. No hay distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Sabe qué significa Cristo? Jesús era el nombre de la tierra, pero Jesús, el Cristo, es el enviado, el Mesías, el sanador, el Salvador. Tiene muchas acepciones. Entonces, si es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Porque hay un solo Espíritu Santo, no hay dos. El Espíritu de Dios es el de Cristo. Y si es el de Cristo, no hay dos espíritus. ¿Por qué se le llama Espíritu de Cristo? Porque se le envía siempre en el nombre de Cristo. Porque Él es el Espíritu que envió Cristo. Fíjese que aparece la palabra enviado. Aparece la palabra enviar. Esta nueva vida del Espíritu es impartida y mantenida por Cristo. La misión especial, su misión especial en estos tiempos, es glorificar a Cristo. La misión del Espíritu. El Cristo glorificado se presenta después de su resurrección, se presenta a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Siempre está el Espíritu Santo involucrado en todas las tareas de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Tercero, el consolador o paracletos, es en griego. Significa literalmente el nombre de paracletos, es uno que llamado al lado a otro para cumplir un propósito de ayudarte en cualquier forma. Denominado paracleto en el idioma griego y advocatus en latín. El envío del consolador no significa que Cristo ha dejado de ser auxiliador, abogado de su pueblo. Juan nos dice que Jesús todavía ocupa ese cargo. Lee por favor primera de Juan 2:1. ¿2:1? Sí. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que creáis, y si no hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que el Espíritu Santo se haya presentado en tu vida no quiere decir que Jesús no sea tu abogado, tu médico, tu sanador. Amén. Todos trabajan al unísono. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuarto, el Espíritu Santo, el llamado Espíritu Santo es llamado porque su principal obra es la santificación de los hombres. Es Él que te motoriza a no pecar. Es Él el que te habla. Yo siempre digo, cuando usted va a meter la pata, va a hacer algo que no está bien, que no corresponde, ahí es donde me ponen todo cara de santo.
y dicen yo no fui, yo no hice nada, ¿no? Cuando usted está por pasar un semáforo en rojo, por estacionar en el lugar prohibido, por llevarse a una tienda algo que no es suyo, ¿no escucha una voz dentro que le dice no lo hagas? Bueno, esa voz es el Espíritu Santo. Te enseña, te dice no vuelvas a hacerlo. Es el Espíritu Santo que lleva a la santificación. Por eso se le nombra como Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa se le llama así porque constituye una de las bendiciones sobresalientes prometidas en el Antiguo Testamento. No solo Jesús lo prometió. Ezequiel 36, lee por favor el 27. Ezequiel 36, 27. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Amén. Joel 2:28, bueno, ya lo leímos, es cuando hace el llamado. También se lo llama espíritu de verdad. El espíritu de verdad, el propósito de la encarnación fue revelar al Padre, la misión del Consolador es revelar al Hijo. ¿Sí? La misión de Cristo fue revelar al Padre. La misión de el Hijo fue revelar al Espíritu Santo y ser el intérprete de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo se presentó como la verdad y como ambos son la misma persona, el Espíritu Santo también es la verdad. Punto número 7, o nombre número 7, el Espíritu de gracia. Da al hombre gracia. ¿Qué es gracia? Favor de Dios, regalo. El favor, la gracia de arrepentirse para contender, al contender con Dios. Imparte el poder para la santificación, para sufrir con paciencia y para el servicio. El nombre número 8, el espíritu de vida, porque es el espíritu que da vida. Una de sus principales funciones es la creación y preservación de la vida natural y espiritual. Es un espíritu de vida, no de destrucción. Espíritu de adopción, menciona la palabra. Cuando una persona es salva, un nuevo cristiano, es adoptado en la familia divina. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice la palabra. Aquí anoté símbolos del Espíritu Santo. Dios ha escogido para ilustrar con símbolos muchas cosas, para que podamos entender y comprender la magnitud de lo que nos está hablando. De la misma manera ocurre con el Espíritu Santo. Dios da una serie de símbolos acerca de su Espíritu con el fin de que podamos entenderle, y esto se debe a nuestra pobreza intelectual e idiomática. Pero conozcamos algunos símbolos del Espíritu Santo, cómo se simboliza en la palabra al Espíritu de Dios. El fuego nos da la idea de limpieza, y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Limpia, purifica, calienta, ilumina y propaga, y su calor intenso nadie lo puede resistir, porque es por ello que a su presencia los demonios tiemblan y huyen. Se representa también, punto 2, o símbolos, como el viento. El viento simboliza la labor regeneradora, la frescura de su presencia. El respiro en los momentos de angustia, cuando un ser humano siente que camina bajo el sol del desierto, el Espíritu Santo sopla como viento fresco, haciéndonos saber que Él está allí con nosotros. Símbolo del agua. Él es la fuente de agua de vida en el interior, es el río de agua de vida, puesto que se lo conoce como corriente impetuosa. Nos da idea de una inundación de nuestra alma, una llenura, limpiándola de todo polvo o efecto del pecado.
Número 4, otro símbolo que menciona la Biblia es el sello. Quiere decir que el Espíritu Santo, viéndolo como un sello, nos sella con su poder y nos deja impregnados de la marca de pertenencia a Dios. Somos de Dios al ser sellados por este Espíritu Santo. Los cristianos son propiedad de Dios, tienen su sello en su alma y como una señal de propiedad de Dios del Altísimo. El aceite, importante. Este es uno de los símbolos más conocidos y más familiar y hasta común. Él nos da una idea de sanidad, de alivio, luz, fuerza. Notemos que el aceite se usa normalmente para los alimentos, para la luz, para la cocción, para remedio, para aliviar la piel. De la misma manera actúa el Espíritu Santo en el creyente, en múltiples acciones. Sexta, como la paloma. Cristo habló de la paloma como la personificación de la inocencia. La paloma representa dulzura, ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz y paciencia. Séptima, la nube y luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías, que son relatos teológicos del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras veces luminosa, revela al Dios vivo y al Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Como ser el ejemplo con Moisés en el monte Sinaí. Otra palabra por la cual se define al Espíritu, las arras del Espíritu. Una prenda que se da como garantía de nuestra salvación. Uno entregaba una prenda, un arras, para confirmar un negocio. Lee 2 Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Punto 9. Es un don, carisma o regalo de Dios. Es quien reparte los dones como quiere y para el bien común. 1 Corintios 12 son los dones espirituales. No lo leas porque es archiconocido. La operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando vemos el inicio de todas las cosas, en el Génesis podemos observar al Espíritu Santo obrando de manera especial. Aquí una vez más queda en evidencia la deidad, naturaleza y manifestación del Espíritu Santo. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, no tenía contenido. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? La agencia inmediata del Espíritu, obrando sobre elementos muertos, discordantes, los combinó, los arregló y los preparó, adaptándolos para hacer la escena de la creación nueva. O sea, que el escenario donde Dios hizo la creación fue el trabajo del Espíritu Santo. El relato de esta nueva creación correctamente empieza al final de este segundo versículo y los detalles del proceso se describen de la manera natural como lo habría hecho un espectador, que veía los cambios sucesivamente que se efectuaban. Esto indica la participación del Espíritu Santo ya desde el tiempo de la creación. La palabra hebrea que se traduce se movía también se usa en Deuteronomio 32:11 para describir un ave que revolotea sobre los polluelos. Es interesante observar los relatos de la creación como Dios contra toda esperanza humana se obliga al don redentor a través de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa. O sea, está el Hijo y la promesa encarnada en el Hijo que cumplió para que todos fuéramos salvos. Y que es prenda, es arras, es parte, garantía para la redención de las almas.
Hay muchas teofanías o manifestaciones de Dios que iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas a Moisés, a Josué, hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre, pero por siempre, ha reconocido que estas manifestaciones, el verbo de Dios se dejaba ver y oír, y una vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo, conozcamos la obra del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento en un breve resumen, porque la manifestación grande viene con Jesús. La operación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, vimos como la obra sobrenatural del Espíritu Santo se manifestó desde el principio del Antiguo Testamento tras un periodo de silencio, que de pronto el hombre vestido de pelo de camello predicaba en el desierto, hablando de Juan, un mensaje de poder y de autoridad que da el Espíritu Santo. El arrepentimiento de los pecados, él llamaba al arrepentimiento, Juan el Bautista. Pero sin duda alguna, Juan el Bautista, inspirado y con la autoridad que solo da el Espíritu Santo, con esta unción anunciaba: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que es, él os bautizará con el Espíritu Santo. O sea, el Hijo transmite el Espíritu Santo a cada persona. Cuando aceptamos a Cristo, obedecemos su voz, su palabra, Él nos llena de su Espíritu. Este anuncio era una verdad, era inminente el nacimiento virginal de Jesucristo y era también la llegada del Espíritu Santo. Es el Nuevo Testamento en donde podemos palpar con más atención la obra poderosa del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo tiene una relación más directa con el hombre. Se manifiesta su poder, su lenguaje, sus maravillas y la obra de santificadora en el ser humano. Qué hermoso cuadro es ver la ascensión de Jesús en las aguas y de pronto se abren los cielos con un esplendor maravilloso y ver al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y posando sobre el Redentor del mundo, y una vez que se escucha en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fíjese la actividad de los tres en uno. De aquí en adelante la obra del Espíritu Santo se iba a manifestar con mayor claridad. Y ahora bien Jesús anunció con mayor énfasis: es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Era necesario que Dios ascienda a los cielos para que esto ocurra. Me voy, pero no os dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo y Él os guiará a toda verdad. O sea que Jesús dejó parte de sí. Dios, el ente tripartito, se desprendió, quedó en el trono de gracia, Dios Padre, Dios Hijo, pero dejó aquí a su Espíritu. Hablar de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es interminable. Prácticamente el Nuevo Testamento es un libro de revelación, manifestación y obra del Espíritu Santo. Algunas obras del Espíritu que hace en el Nuevo Testamento. Anótelo esto: unge para el servicio, o sea, llamado a los pastores. Lucas 4:18. De él nacen los creyentes. Juan 3:6. Glorifica a Cristo. Juan 16:14. Guía a la verdad. Juan 16:13. Convence de pecado. Juan 16:9 y el 14. Da poder a los creyentes. Lucas 24:49. Testifica de Jesucristo. Juan 15:26. Enseña. Juan 14:26. Es el acceso a Dios. Efesios 2:18. Da certezas.
Romanos 8, 15, 16, Gálatas 4, 6. Es el autor de la escritura bíblica. Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21. Bautiza. Juan capítulo 1, 32 y 34, Primera de Corintios 12, 13 y 14. El Espíritu Santo llama y comisiona, llama y da tareas a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso está en Corintios 12, 13 y 14. Llama y comisiona, Hechos 13, 24, 20, 28. El Espíritu Santo limpia, segunda de Tesalonicenses 2, 13 y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Da poder, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. El Espíritu Santo llama, y lo podemos ver en Hechos 2, 4, 4, 29 y 31, y en el quinto 18 a 20. Otorga dones a los hombres, primera de Corintios 12, 8 y 11. Ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8, 26. Mora en los creyentes, ¿sí? Romanos 8, 9 y 14 y Gálatas 4, 6. Inspira la oración, Efesios 6, 18 y Judas 20. Intercede, Romanos 8, 25. Interpreta la Escritura, primera de Corintios 2, 1 al 14 y Efesios 1, 17. Es nuestra guía, Romanos 8, 14. Libera, Romanos 8, 12. Moldea tu carácter, Gálatas 5, 22, 23. Produce fruto, Gálatas 5, 22 y 23. Resucita de entre los muertos, Romanos 8, 11. Regenera, Tito 3, 5. Sella con el arras del Espíritu, Efesios 1, 13 y 14. Fortalece, Efesios 3, 16, Efesios 1, 8, Corintios 2, 4. Es el que da acción de gracias, Efesios 8, 11 y 23. Da victoria sobre la carne, Romanos 8, 2, 4. Gálatas 4, 6. Y finalmente ayuda en la adoración. Nos lleva a adorar a Dios en Filipenses 3, 3. Bueno, como conclusión, concluimos el presente estudio viendo de nuevo en la Biblia que los creyentes fueron nuevos y llenos del Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Era producto de algo específico y que hoy día también debe ser así. Todo creyente debe buscar de su obra en estos días, de la obra del Espíritu Santo. No se puede negar su poder, pero hay que ser muy cuidadosos, porque en estos días donde más engaño de Satanás ha desatado, engañando a muchos con género falso de don de lenguas, imitación de poder del Espíritu Santo, imitación del poder en sanidades, hablando falsamente, engañando vanas y falsas profecías en el nombre de Dios y de su Espíritu Santo. Es por ello que necesitamos con urgencia todos los dones completos del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y eso solo lo conseguimos, ¿sabe cómo? Buscando, anhelando, pidiendo la llenura constante de su presencia en nuestras vidas. Debemos amar, querer, anhelar, ¿sí?, al Espíritu Santo de Dios. No basta solo con hablar en lenguas. Es necesario acercarnos a Él a través de la oración, la lectura y de su palabra para ser llenos todos los días de su precioso Espíritu Santo. Gozar una vida plena de victoria para poder a través del Espíritu Santo y para gozar una vida plena de victoria y de poder a través de su Espíritu Santo,
Y para concluir este estudio presente, les dejo un pequeño cuadro sinóptico ilustrativo con sus nombres y atributos, símbolos, pecados contra él y su poder en la vida de Cristo. Yo ahora se los paso al grupo, lo van a tener en un ratito después de mi cena, y les voy a pasar un cuadro sinóptico que dice la primera columna, sus nombres, sus atributos, sus símbolos y todo lo que hablamos en esta noche en base al Espíritu de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo les ilumine, les llene de gracia. Es algo tremendo la unción que hay en este día, el poder que hay y cada día más. Invita a más personas a conocer al Espíritu Santo, porque no es la teología lo que te va a salvar, no es la teología lo que te hará avanzar, sino es la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, va a cambiar lo que está a tu alrededor, va a mover las aguas, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios obrando a través de tu ser, dentro de ti. Cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo es porque somos morada para Él. ¿Y a quién no le gustaría tener a Dios dentro de sí? Amén. Le voy a pedir a la pastora Yolanda si puede orar para despedirnos. Ya nos pasamos un poquito de la hora, pero gloria a Dios. Amén. Y nos despedimos hasta mañana, 18 horas. Es el día de culto de oración. Vamos a orar por las 3 naciones que componen América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá. El domingo tenemos la Santa Cena del Señor a las 18 horas. Adelante, pastora Yolanda, y nos despedimos. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, esta noche, Señor, en la que hemos recibido tu palabra. Te agradecemos tanto, Señor, tu presencia, Señor, como nos enseña el profeta, Señor. Podemos estudiar mucho de teología, pero eso no es lo que nos va a ayudar a avanzar, sino tu precioso Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía, que nos guarda, que nos previene, que es tan importante, Señor. Y por eso tú nos dejaste ese Espíritu Santo. Y queremos aprender más, Señor, mucho más, Señor, de tu Santo Espíritu, porque queremos, Señor, apropiarnos, Señor, de todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros, Señor. El conocimiento, la sabiduría, la unción, Señor, el poder, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, estos regalos preciosos, Señor, que nos has dado, Señor. Primeramente, tu Santo Espíritu, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Y yo cubro, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, toda esta palabra, toda esta enseñanza la cubro, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y la guardamos en nuestro corazón, Señor, para que dé fruto, Señor, para que se multiplique, Señor, lo que tú siembras en nuestros corazones, Señor, lo que has sembrado en esta noche, para que se multiplique, Señor, en cada vida, en cada corazón de los que hemos recibido tu palabra y los que van a recibirla, Señor, cuando vean y escuchen, Señor, esta enseñanza también, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos, Señor, guardar esa palabra, Señor, que no se nos olvide, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, que no se nos robe, Señor, esa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tú dijiste que en tu nombre, Señor, haríamos proezas, y esas proezas, Señor, van a ser posibles, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos muchas gracias y bendecimos, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, cada uno, Señor, de tus siervos, Señor, y bendecimos, Señor, al profeta y su esposa, su familia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Sea tu nombre glorificado. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. gracias, pastora, gracias a todos.
Que el Dios Padre, el Dios Hijo y por sobre todo el Espíritu Santo les llenen esta noche. Amén. Yes. Amén. Nos vemos mañana en el culto de oración. Están todos invitados. Y siéntase libre si quiere pasar